Se van a sentir bien, sin tanto calor. Y es que se acerca el verano, hermanos, y una señal del verano es el calor. Todo tiene su tiempo. El invierno hace frío, en verano hace calor, y todo en la vida tiene su tiempo. Y la Biblia nos enseña que tenemos que aprovechar cada momento, cada minuto del día, porque la vida es corta, pasa muy rápido, y cuando te das cuenta, se fue. Santiago la define como neblina, como bruma, algo que pasa y no queda rastro prácticamente de ella. Así es la vida, por mucho que podamos vivir, tarde o temprano dejaremos esta vida y estaremos en la presencia del Señor. Así es que les animo a todos y a cada uno de ustedes a aprovechar bien el tiempo, a buscar las bendiciones del Señor, a esforzarse, a poner la mano en el arado y no mirar atrás. El día jueves no tuvimos culto aquí en la iglesia porque coincidía con el día de Canarias, día 30 de mayo, y suspendimos el culto para estar junto con los hermanos en el Puerto de la Cruz, y allí pasamos el día. Como a las 4:30 de la tarde tuvimos una reunión, tuvimos un culto, había una buena asistencia, todo hay que decirlo, pero después de compartir la palabra que Dios puso en mi corazón para ese día, me marché un tanto insatisfecho, por dos motivos. Me marché insatisfecho porque el tema que quería compartir con los hermanos allí, con todos los que nos reunimos el día jueves allí, lo había preparado tan bien, había estudiado tanto, tenía tanto que decir y tantos versículos que compartir, y entre unas cosas y otras hubieron algunas distracciones, pues no dije todo lo que yo tenía que decir. Y después a la noche, cuando llegué a la casa y revisé todos los apuntes que había tomado, yo dije, oye, me pegué casi una semana estudiando esto, leyendo por aquí, leyendo por allá, y entre una cosa y otra no dije ni la mitad de lo que quería decir. Incluso dije otras cosas que no tenía pensado decirlas, pero así me surgió. Pero la segunda razón por la que también vine un tanto insatisfecho es porque yo pensé que iban a estar todos allí y juntos íbamos a pasar el día y juntos íbamos a aprender la palabra. Pero otra vez me vuelve a pasar que voy con una palabra, voy con algo que he preparado y estás pensando más en los que no están que en los que están. La gente podía decir, estaba todo lleno, no había una silla vacía, y es verdad. Pero como pastor siempre pienso en los que no están y en los que se pierden la bendición. Entonces, la tentación a veces, ¿cuál es? Volver a repetir el mensaje, ¿no? Pero los demás que estuvieron podían decir, oye, ¿y por qué tenemos nosotros que escuchar 2 veces lo mismo? Entonces, no voy a repetir el mensaje, no se preocupen. Pero como me quedaron algunas cosas que yo creo que eran importantes, que tenía que haber dicho allí y no las dije, las quiero decir hoy, ya que están todos ustedes aquí presentes. Y quiero llevarles nuevamente al capítulo 33 del segundo libro de la Biblia, el libro de Éxodo. Yo dije el día jueves que el capítulo 33 de este libro, escrito por Moisés, contiene una de las conversaciones más profundas que un hombre logra mantener con Dios. Es más, ningún hombre jamás en la historia se atrevió a pedirle a Dios lo que Moisés allí se atrevió a pedirle. Es un capítulo muy profundo, créame, un capítulo muy interesante, donde aparecían, como dijimos ese día, algunas palabras que se conocen como antropomorfismos, hizo partes humanas para describir distintas esencias o facultades de Dios. Se menciona la mano de Dios, como si tuviera mano, el rostro, la cara de Dios, como si tuviera cara, la espalda de Dios,
como si tuviera espalda, ¿verdad? Y es que el lenguaje de la palabra se adapta al lenguaje humano. En ningún momento podemos pensar en un Dios que tiene cuerpo, que tiene materia, que se puede medir, que es finito, que tiene forma, ni mucho menos. Pero es simplemente una forma de describir lo que allí estaba sucediendo, lo que Moisés le pide y lo que Dios le permite ver y experimentar a su siervo en aquel lugar. Veníamos del capítulo 32, donde aparece la expresión gran pecado. Me llamó mucho la atención que el pecado del becerro de oro se le llame el gran pecado que Israel cometió en el desierto. Y uno se pone a sacar cuentas y dice, bueno, pero ¿cuánto tiempo realmente había pasado desde que este pueblo en Egipto ve aquellos milagros impresionantes que nunca, ni siquiera los 2000 años de iglesia han logrado ver ni verán? Milagros únicos e irrepetibles. Las plagas de Egipto dejaron con la boca abierta a los egipcios y al pueblo de Israel también. Las plagas de Egipto desmantelaron y humillaron toda la idolatría del faraón. El país quedó totalmente arrasado, arruinado, incluso hasta sin heredero. Aquellos milagros que esta gente vio nunca más se volvieron a repetir. Salen de Egipto, dice, con mano poderosa. Y para colmo, por si todavía quedaba algún milagro grande por ver o por experimentar, llegan al borde del Mar Rojo y allí Dios abre por la mitad a este mar y logran pasar como si fuera tierra seca. Ningún pueblo en la historia de la humanidad jamás ha visto ni verá nunca ese milagro, pero ellos sí lo vieron. Todos los que quedaron con vida de Egipto murieron, incluido el faraón. Se adentran en el desierto y comienzan a caminar más de 2 millones de personas rumbo a Canaán, la tierra que fluye leche y miel. El país en el que dice la Biblia que los ojos del Señor están permanentemente observando lo que allí sucede. 50 días pasaron desde esto que les acabo de comentar hasta que Moisés sube a lo alto de una montaña llamada Sinaí, que viene de la palabra Sin. Y después de unos días el Señor le dice, desciende, tu pueblo se ha corrompido. No han sido capaces en 50 días de mantener la santidad, de mantener el buen comportamiento, el orden. Cuando desciende Moisés de la montaña se encuentra, y es la verdad, tengo que decirlo, una orgía colectiva, multitudinaria, como animales salvajes, danzando desnudos alrededor de un becerro de oro que acababan de construir, que acababan de hacer, y que la gente creía que ese era el verdadero Dios que los había sacado a la libertad. Moisés se enfada, no es para menos, lleva debajo de su brazo las famosas tablas de los 10 mandamientos, las tira al suelo, se quiebran, se rompen, y la palabra de Dios nos dice que Moisés se pone a orar porque sabe lo que le viene al pueblo, porque todo pecado siempre abre la puerta para que el diablo sacuda, para que el diablo traiga enfermedad, para que el diablo haga lo que le dé la gana. Y Moisés sabe perfectamente que aquello Dios no lo va a pasar por alto. Moisés sabe perfectamente que el destino del pueblo está jugándose en aquel momento. La Biblia nos enseña que mandó a fundir el becerro de oro y se lo dio a beber a todos, para que todos llevaran dentro parte de aquel pecado terrible que a nivel nacional habían cometido. Y en aquel momento Dios le dice que ya Él no va a ir en persona con ellos, sino que va a mandar a un ángel para que los introduzca en la tierra prometida. No es la primera vez que se lo decía. Vimos en el capítulo 23 del libro del Éxodo que ya Dios le había dicho que algún día Él enviaría un ángel, mi ángel, Malají. Pero en esta ocasión se lo vuelve a recordar y Moisés allí entra en una batalla, en una guerra espiritual, en un momento de intercesión espectacular como jamás ningún hombre ha peleado por la bendición de Dios, ni siquiera Jacob cuando peleó con aquel ángel en el desierto.
Y Moisés llega a decirle al Señor, si tú no vienes conmigo, no nos saques de aquí. ¿A dónde vamos a ir nosotros sin tu bendición, sin tu respaldo y sin tu ayuda, Señor? Y allí le pide al Señor que le muestre su gloria. Y ya explicamos lo que era ver la gloria del Señor, y ya explicamos lo que era que Dios iba a pasar todo su bien. Fíjate, la palabra bien y la palabra bueno en hebreo es la misma. En español tenemos dos palabras, bien y bueno. En hebreo es la misma palabra. Se puede traducir todo por bueno o por bien. Y dice que Dios pasó todo lo bueno, todo su bien, dice la Reina Valera, delante de sus ojos. Y uno dice, ¿y a qué se refería el Señor cuando dice que delante de la presencia de Moisés pasó todo su bien o todo lo bueno? Bueno, pues todo lo que él había dicho en Génesis capítulo 1, que era bueno. Dios comenzó a pasar delante de él dándole explicaciones detallados de cómo había hecho la creación, de cómo Dios había creado el universo, de cómo el Señor había llegado a un momento en el que dijo todo lo que he creado es bueno, está bien, y le da una explicación espectacular, pero el Señor le dice, pero no más de eso, no más que eso. La cuestión está en que en esa narración, en esa entrevista, en esa conversación que Moisés mantiene con el Señor en Éxodo 33, el Señor le dice que ahora que ha sido restaurada la relación, ahora que ha sido perdonado el pecado, que se levante. Antes le dijo baja, ahora dice sube. Sube y sigue caminando porque hay enemigos a los cuales tienes que derrotar. Y una de las cosas que se me olvidó decir ese día allí en el puerto de Veracruz es que en muchos pasajes encontramos 7 enemigos que el Señor menciona que Israel tenía que derrotar. Sin embargo, en el capítulo 33 de Éxodo, el capítulo 2, solamente menciona 6. Y quiero decir por qué. Menciona, por ejemplo, en el versículo 2 al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Y el séptimo no lo menciona. ¿Quién era el séptimo? Los gergeseos. De los 7 pueblos que vivían en Canaán, uno huyó. Uno no luchó contra el pueblo de Israel porque sabía que ese lugar no le pertenecía. Una de las cosas que tenemos que tener claro es que al principio de los tiempos, cuando Dios crea al hombre y las naciones se van extendiendo sobre la faz de la tierra, Dios nos habla de 70 naciones a través de las cuales salieron todas las demás, y a cada tierra, a cada nación le puso en un sitio. Y los problemas en la historia han venido muchas veces cuando una nación quiere lo suyo y lo del otro, y salta sus fronteras, y quiere ir más allá a conquistar territorios y lugares que Dios no le dio a esa nación en un principio. Y la Biblia dice que Dios permitió que cada nación habite en la tierra, y a cada nación le asignó un lugar. Y había 7 pueblos o naciones que no eran originarias de Canaán, que no eran de allí de Israel, pero que se metieron en el territorio y comenzaron a vivir como si aquello fuera de ellos. Y el Señor, cuando saca al pueblo de Egipto y lo conduce a través de la península del Sinaí y los lleva a la tierra prometida, les dice que a esas 7 naciones les tiene que decir que se vayan, por las buenas o por las malas. Porque esa tierra Dios se la asignó, es una tierra muy pequeña, es una tierra muy pequeñita, pero esa tierra tan pequeñita es la que Dios le asignó a esta nación que en ese momento no tenía territorio. Las demás naciones sí tenían sus tierras, sí tenían sus países, pero se empeñaron en ocupar un lugar que no le correspondía, y para colmo querían ocupar la tierra de Dios, porque del Señor es la tierra y su plenitud, y cuando dice eso se refiere fundamentalmente al pueblo de Israel, a la tierra de Canaán. De esas 7 naciones los gergeseos se fueron. Reconocieron que ese lugar no era de ellos, pero 6 se quedaron. Y contra esas 6 naciones, que aquí las hemos mencionado en esta tarde, Israel tiene que decirles que se vayan. No tiene que hacer ningún tipo de pactos con ellos. No tiene ni mucho menos que adoptar la religión, las costumbres, el paganismo y la idolatría de esas naciones, sino que tienen que marcharse, repito, por las buenas o por las malas. Y allí va Moisés en dirección a esa tierra.
Pero lo que quiero destacar es que el Señor le dijo a Moisés quiénes eran sus enemigos. Nunca le dijo el Señor que tenían que ir a Egipto a destruir a los egipcios. De eso se iba a encargar Dios. Nunca vas a encontrar en la Biblia un pasaje donde Dios diga que a todo lo que le hicieron daño al pueblo de Israel cuando fuera una nación fuerte y poderosa, tanto espiritual como militarmente, tenía que destruirlas. No. Israel sabía perfectamente quiénes eran y quiénes no eran sus enemigos. Y la pregunta que yo te lanzo a ti en esta tarde es la siguiente: ¿tú sabes quiénes son tus enemigos espiritualmente hablando? Porque si no sabes contra qué o contra quién peleas, estás perdido, amigo. Y puede ser que te estés enfrentando contra algo cuando realmente el enemigo que tienes es otro y no es ese. Me llama la atención que hay muchas ocasiones en la Biblia en las que el Señor le dice: tus enemigos son los amorreos, los heteos, los jejeseos, los heveos. Y ellos sabían perfectamente contra quién tenían que pelear y a quién no tenían que tocarlo. De hecho, hay momentos en los que el Señor dice: cuando pases por la tierra de tu hermano Edom, descendiente de Saúl, no lo toques, no te metas contra él. Sabemos que después la historia cambió y todo, ¿verdad? Pero es muy importante saber contra quién o contra qué nos enfrentamos. Y espero que hayan prestado suma atención a la lectura que esta tarde se leía desde aquí, Efesios capítulo 6. Porque ahora nuestra lucha no es como la de ellos, que peleaban contra pueblos, contra personas, contra seres humanos. Sino que ahora nosotros los cristianos también estamos en lucha. También tenemos que pelear, pero no los unos contra los otros. Nuestra lucha no es contra sangre y contra carne, como era el caso de Israel, contra los filisteos, los amorreos, los gergeseos, los heveos, etc. Sino que Pablo dice, o mejor dicho, Dios dice a través de Pablo, que nuestra lucha es contra principados y potestades, contra gobernadores espirituales en las regiones celestes. En otras palabras, nuestra lucha no es tanto física, sino nuestra lucha es de tipo espiritual. Pero te pregunto, ¿sabes cuáles son tus enemigos espirituales y cómo vencerlos? ¿Los tienes perfectamente identificados o no te enteras? Porque David sabía perfectamente contra quién tenía que pelear, generalmente o la mayoría de las veces contra los filisteos. Pero David no iba por el mundo haciéndole la guerra a todo el mundo. David no se levantaba una mañana y dice: bueno, ¿a quién atacamos? Vámonos a Europa a atacar a la gente que habita allí. Vámonos a Capadocia, a Bitinia. Vámonos a la China, vámonos al Cáucaso, vámonos a África, vamos otra vez a Egipto. Nunca, jamás David se equivocó en cuanto a quién era y quién no era su enemigo. ¿Y por qué hay creyentes que todavía no tienen bien identificado cuál es su gigante contra el cual tienen que pelear en el nombre que sobre todo nombre del Señor Jesús y poder vencerlo y poder derrotarlo? Permíteme que te lance algunos nombres de algunos enemigos que a lo mejor todavía no has vencido y superado completamente. El miedo. ¿Conoces a ese enemigo? El miedo a perder el trabajo, el miedo a caer enfermo, el miedo a que tu marido te abandone y se vaya con otra, el miedo a que tus hijos caigan en la droga, el miedo a que no te den la nacionalidad, el miedo y el miedo continuamente, y estás constantemente pensando en cosas que no han ocurrido, pero tú estás preocupado antes de que ocurran. Y el miedo paraliza, el miedo es enfermizo y contagioso. La Biblia nos enseña que hubo un momento en la historia en el que los soldados del rey Saúl seguían a Saúl, pero con miedo, dice la Biblia. Porque como él también tenía miedo, él transmitía su miedo a los demás. A lo mejor tienes que vencer a ese enemigo y aún no lo has vencido, el miedo. A lo mejor tienes que enfrentarte contra un gigante terrible, feo, que se llama orgullo. Hay gente que ya se podía haber convertido hace mucho tiempo atrás, pero aún no se han convertido porque les domina ese gigante terrible del orgullo. Hay otros que tal vez tienen que enfrentarse contra el afán. Siempre están agobiados. Nunca tienen tiempo para nada ni para nadie. Eso sí, para las cosas de ellos sí, pero para las cosas de Dios no.
Siempre están preocupados, siempre están afanados, que si el dinero no me llega, que si el trabajo que me habían dicho que me iban a dar y no me lo dan. Siempre afanados, siempre afanados. Cuando dice la Biblia, no os afanéis. No dice eso la Biblia. Entonces, ¿por qué lo hacemos? No os afanéis por el día de mañana. Oye, tengo unas ganas de conocer a ese. Tengo unas ganas de conocer al día de mañana. ¿Alguien lo ha visto? ¿Saben dónde está? ¿Me lo pueden un día presentar personalmente, por favor? Llevo años tratando de conocer a ese tipo. El día de mañana es un nombre raro, pero se llama así. Todos hablan de él. Hay que ahorrar por el día de mañana. Hay que hacer un buen plan de pensiones para el día de mañana. Ayer murió un chico rico, guapo, con una hermosa familia, con buenos coches, con buena casa, famoso en el mundo entero, en un accidente de tráfico. Y lo que guardó para el día de mañana no se lo ha podido llevar en la caja. La semana pasada o hace un par de semanas, al que fue capitán del Real Madrid y de la selección española, le dio un infarto y por poco se muere. Y lo que había ahorrado para el día de mañana. ¿Te das cuenta cómo a veces nos preocupamos por cosas que no existen? Cuando deberíamos de hacerle la guerra a muerte a eso que sí existe y nos roba la paz y nos perturba el sueño y nos quita la tranquilidad que como cristianos siempre deberíamos de tener. Tal vez tienes que luchar contra el gigante de la pereza. Hay cristianos que son muy vagos. Debido al cambio con el tema de los aforos, que nuevamente otra vez nos están exigiendo que bajemos de una forma considerable la asistencia a los cultos, este domingo nos veremos obligados a reducir mucho la asistencia al culto. De todas maneras, ustedes anótense en ese link que están recibiendo, estén pendientes, estén atentos de la lista que publicaré el domingo a la mañana, pero lo más probable es que por casa, si sois 4, solamente van a poder venir 2, ¿vale? Y muchos de los que están aquí esta tarde no van a poder volver al culto porque hay hermanos que no asistieron el domingo pasado y solamente podemos tener ahora un 33%, menos gente todavía. ¿Qué les parece? Por eso digo que valoren mucho el culto entre semana, no lo tengan como un culto de menos importancia, porque tiene su importancia, y eso quiere decir que si a lo mejor usted no viene el jueves, esperando y confiando en que pueda venir el domingo, a lo mejor tampoco va a poder entrar. Porque me gustaría decirles que el hecho de que usted se anote no necesariamente significa de que vas a poder asistir al culto el domingo, ¿vale? Porque se anota más gente de la que puedan asistir. Entonces, todos los que quieran asistir en principio, más otros nombres que yo tengo en mente de hermanos que no han podido congregarse el domingo pasado, haremos la lista y el domingo por la mañana ustedes verán si les toca, si no les toca, si pueden venir, si no pueden venir, y de momento es lo que hay. Debido al cambio por el tema de los aforos, no solamente los domingos tenemos que reducir considerablemente la asistencia, sino que además también se ve afectado el tema de los bautismos. Y vamos a tener los bautismos el día sábado, pero ¿qué es lo que ocurre? Entre los hermanos de aquí que se iban a bautizar, más todas las visitas que iban a llevar, que eran más de 20 y pico, más los hermanos que se van a bautizar del Puerto de la Cruz, que son 6 o 7, y algunos de ellos pensaban llevar 4, 5 y hasta 6 personas, quiere decir de que no vamos a poder celebrar este sábado los bautismos. Las autoridades han ido por allí y han hecho un recuento y por lo visto no podemos juntar más de 30 personas al aire libre. Y somos muchísimo más de 30 personas, solamente con las visitas que tanto ustedes de aquí como los del puerto querían llevar, pues no cabemos. Entonces no le vas a decir a unos padres que se va a bautizar su hija que no pueden asistir al bautismo de su hija. Y aparte iba a ir la abuela y el primo y la tía y el sobrino. Por lo tanto, vamos a posponerlos hasta el mes de abril, porque en principio vamos a estar así 2 semanas, es lo que nos dicen. ¿Vale? En estas 2 semanas, bueno, esperemos que todo cambie y los bautismos, en vez de hacerlos este sábado, los haríamos en el mes de abril. Lo siento mucho, hermanos, pero es lo que toca. Porque si hiciéramos los bautismos
con la gente invitada, tanto del puerto como de Santa Cruz, más los hermanos que se van a bautizar, más otros hermanos que tienen que subir para llevar la alabanza y todo esto, pues nos excederíamos del aforo. Y eso significa de que no pueden subir hermanos de Santa Cruz a ese culto especial, ni los hermanos de la iglesia del Puerto de la Cruz tampoco podrían asistir. Entonces no tiene ningún sentido hacer un culto para que nadie pueda venir, no tiene sentido. Entonces no pasa nada, posponemos los bautismos al mes de abril y ya les anunciaremos el día en el que vamos a tener esa actividad. ¿De acuerdo, hermanos? Para que lo tengan presente. Repito, inscríbanse todos los que quieran venir al culto del día domingo, pero después observen la lista al día siguiente porque vamos a tener que reducir a un 33% la asistencia y lógicamente se va a notar muchísimo porque hay muchos hermanos que no vinieron el domingo pasado que están deseando venir y que les tocaría venir, tienen prioridad, por supuesto. Así que esto es lo que les puedo anunciar. Amén, hermanos. Bueno, yo sé que algunos se quedaron con cara de resignación, pero con más cara de resignación soy yo, que soy el pastor. Imagínense cómo nos sienta a nosotros los pastores tener que decirle a la gente que no puede venir a la iglesia. Cuando llevamos toda la vida invitando a gente para que venga al culto, invitando a vecinos, invitando a amigos, y ahora que está viniendo gente, es que son paradojas que se están dando últimamente, porque antes invitabas y la gente no venía. Ahora no hace falta ni que invites, ahora vienen solos. De hecho, los domingos tenemos gente que vienen de visita, que no se anotan porque son visitas. ¿Y qué le vas a decir a las visitas? Que no entren a la iglesia, con lo que cuesta entrar a un culto, con lo que cuesta entrar a una iglesia. Entonces es una situación muy, muy dura, una situación muy lamentable, pero déjenme que les diga algo, y me consta, hay muchas iglesias que llevan casi un año cerradas. No digo en España, pero tenemos muchísimos hermanos que nos escriben de muchas partes del mundo que llevan un año sin poder asistir a la iglesia. De hecho, la iglesia de mi suegra, Esperanza en Galicia, pues creo que llevaban, si no recuerdo mal, Moy está por ahí arriba, me lo puede, pues 4 meses, ¿no? ¿Sí o no? 4 meses. La iglesia de mi suegra lleva 4 meses cerrada. Todos los cultos los están haciendo online. Así que damos gracias al Señor de que por lo menos nosotros, un grupito, nos podemos juntar. Imagínense decir, hasta dentro de 4 o 5 meses no nos vemos las caras. Vendríamos súper mayores, canosos, no nos reconoceríamos después de 4 o 5 meses, ¿no? Muy bien. Bueno, hermanos, yo les había anunciado el domingo pasado que hoy va a haber algo especial. ¿Qué es lo que va a haber? Un examen. Pero antes de ese examen me gustaría compartir con ustedes algunos textos bíblicos y hablar de ellos. Primero vamos a ir a Juan, Evangelio según San Juan, por favor, capítulo 5. Evangelio de Juan, capítulo 5. Vamos a leer concretamente el versículo 39. En esta larga y profunda conversación que el Señor Jesucristo está llevando a cabo, que arranca muchos versículos antes, llega un momento en el que Él dice a los que le están escuchando, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. El mismo Señor Jesucristo le dice a los oyentes y por lo tanto también a sus discípulos que una de las cosas que se tienen que acostumbrar a hacer es a escudriñar las Escrituras. La palabra escudriñar significa examinar con mucha atención. No se trata de una lectura superficial, para que si alguien te pregunta, hermano, ¿leíste hoy la Biblia? Diga, sí, pero no te enteraste de nada. No, escudriñar es profundizar en el texto, prestar atención y bueno, yo lo he dicho en otras ocasiones, lo vuelvo a repetir ahora, si en algún momento cuando ustedes están leyendo la Biblia no entiendes una palabra, oye, automáticamente al diccionario. Porque es cierto que en la Biblia hay una terminología, hay una serie de expresiones, una serie de palabras que no se suelen emplear, digamos, a diario, y son palabras que a veces realmente no sabemos lo que significan. Entonces, al diccionario de la Real Academia Española, o si puedes, a lo largo de tu vida, pues cómprate un buen diccionario bíblico, porque hay términos que si tienes un buen diccionario bíblico, puedes aprender muchísimo acerca del significado de esa palabra.
Así que, repito, escudriñar es examinar con mucha atención, pero también significa tratando de averiguar los detalles de lo que estás leyendo. ¿Cuántas veces me han oído decir, y he puesto el ejemplo, de la persona que se va a la playa a bañar, y bueno, se mojó, entró, salió, se divirtió, pasó una mañana entretenida, y se fue a su casa, pero no vio absolutamente nada. Pero otra persona que se puso, en fin, unas gafas, unas aletas, un tubo, bajó un poquito y vio algo más, ¿verdad? Algún pececito, alguna cosita. Pero aquellas personas que tienen la oportunidad de bajar a las profundidades con botellas de oxígeno, pues ven un mundo realmente extraordinario. Porque la verdad es que estar en el fondo del mar es otra cosa, es otro mundo. Ves cosas que jamás en la vida, si estás allá arriba, nunca vas a poder ver. Exactamente igual ocurre a la hora de acercarte a la palabra de Dios. Si lees de una forma rápida, mecánica, sin pararte, sin indagar, sin escudriñar, sin prestar atención, te vas a perder muchísimos detalles que si te paras y dices, bueno, vamos a ver, ¿qué significa esta palabra? ¿A quién se le dijo? ¿Por qué se le dijo? ¿En qué momento histórico? ¿En qué contexto cultural se dijo esta palabra? ¿Esto qué es? ¿Eso es una profecía? ¿Esto es una promesa? ¿Esto es algo que se dijo a una persona en particular, intransferible para otras, pero de la cual yo puedo extraer una información y una aplicación a mi vida? Todas esas preguntas nos las tenemos que hacer. Por eso es muy, muy importante estudiar hermenéutica. Y ahí tenemos material, gracias al Señor, en esta iglesia hay material en cuanto a hermenéutica, que es la ciencia que nos ayuda a la correcta interpretación de los textos bíblicos. Porque es muy habitual, es muy común que la gente lea la Biblia y que sin preguntarse por qué se dijo esa palabra, por qué se dio ese mandamiento, por qué ocurrió eso, pues se lo apliquen directamente y luego crean una falsa expectativa. Hay hermanos que están creyendo en versículos, creyendo que son promesas y no tienen nada que ver con una promesa. Pero ellos han hecho una interpretación muy particular, muy privada, y están sacando el texto fuera del contexto y montan un pretexto, que es lo que se suele decir, ¿no? Por lo tanto, escudriñar es un deber de todos y de cada uno de nosotros. Yo no quisiera preguntar si ya todos los que están aquí presentes y los que están en casa siguiéndonos, ya habéis leído por lo menos una vez en vuestra vida la Biblia completa, de Génesis a Apocalipsis, porque nos llevaríamos muchas sorpresas. Hay creyentes que llevan toda la vida en la iglesia y todavía no han leído toda la Biblia. Todavía no han leído toda la Biblia y llevan toda la vida en la iglesia. Y yo creo que un deber de todos los cristianos, de todos los hijos de Dios, es conocer todo lo que dice la Biblia, todo lo que dice la palabra de Dios. Que no nos suene a chino cuando se habla de un personaje, de un lugar, de un acontecimiento, de un milagro, de lo que sea, sino que para nosotros sea familiar, conocido, ¿verdad? Saber de lo que trata ese pasaje, saber ordenar cronológicamente los acontecimientos. Esto pasa mucho con el tema de escatología, es decir, el estudio de los acontecimientos finales. Sí, la gente ha oído algo de una marca, de una bestia, de un 666, de un falso profeta, de un anticristo, unas trompetas y unas cosas, pero a la hora de poner todo eso en orden no saben poner las cosas en orden. Y entonces, pues, están teniendo una fe un tanto extraña porque están tratando de poner las piezas del rompecabezas, las piezas del puzzle donde no entran, donde no encajan y no les sale el cuadro, no pueden entender el mensaje, ¿no? Por lo tanto, escudriñar es un deber de todos y de cada uno de nosotros, no solamente del pastor, que es el que más tiene que escudriñar la palabra, evidentemente, sino de todos ustedes, porque todos ustedes tienen exactamente la misma Biblia que yo tengo conmigo aquí en el púlpito en este día. Por lo tanto, la información que yo puedo extraer de la Biblia, tú también la puedes sacar. Solamente es cuestión de que te esfuerces, de que estudies, de que no pierdas el tiempo en cosas que no edifican para nada y que conozcas la palabra de tu Dios, que conozcas la palabra de tu Señor para que de esa manera descubras el corazón de Dios para tu vida. La vida cristiana no es simplemente venir a la iglesia. Yo observo que hay creyentes que su vida cristiana es venir a la iglesia,
venir al culto. Y está bien venir a la iglesia, está bien venir al culto, pero hay algo más que eso. Hay algo más que venir a la iglesia. No pueden depender única y exclusivamente ustedes de lo que oyen en el púlpito. Ustedes tienen que ser autodidactas, personas que escudriñen la palabra, que la estudien, que indaguen, que le pregunten cosas al texto, ¿verdad? Para de esa manera poder disfrutar de la lectura y aplicarla a tu vida y crecer y madurar en el conocimiento del Señor. Amén, hermanos. Bien. Segunda de Timoteo es otro texto también que es muy conocido, pero que yo quisiera leerlo también en esta tarde, porque es un texto que nos da una información acerca de los efectos que produce la palabra de Dios en el lector, en la persona que se acerca a ella. Lo primero que dice el versículo de segunda de Timoteo 3:16 es que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda, absolutamente toda la palabra de Dios ha sido inspirada, influenciada, dirigida por el Espíritu Santo. Saben que la Biblia no la escribió un solo hombre, sino casi 40 personas. Esto es una cosa única e irrepetible en la historia. No hay ningún libro que lo hayan escrito 40 personas. La Biblia sí. La Biblia la escribieron más de 40 personas en tiempos diferentes, en idiomas diferentes, ¿verdad? Y eso es un milagro en sí mismo. Bueno, pues toda esa palabra, toda la escritura que tenemos, desde el Génesis hasta el amén del Apocalipsis, ha sido inspirado por Dios. Pero esa palabra, esas escrituras son útiles para enseñarnos a nosotros. Es que hay muchas cosas que tenemos que aprender cada día, ¿sí o no? La palabra te enseña, la palabra redarguye, es decir, te sacude el alma, la conciencia, te corrige, te instruye en justicia. Es decir, los efectos positivos que produce la palabra de Dios en el lector son tremendos. ¿Cuántas veces hemos oído en este tiempo que estamos viviendo, las escamas se me cayeron de los ojos, la luz vino a mi vida, Dios habló a mi corazón cuando me acerqué a su palabra y el Señor me habló a través de ella? Es que es así, hermanos. Es que la palabra a veces cuando la lees dice, lo que he estado haciendo no está bien. Yo creía que estaba bien. Yo pensaba que lo que estaba creyendo, practicando era correcto. Y resulta que cuando te acercas a la palabra de Dios, pues resulta que era al revés, totalmente diferente a lo que te habían enseñado desde pequeño. Porque la palabra de Dios corrige, la palabra de Dios redarguye, la palabra de Dios instruye. Y dice en el versículo 17 que el objetivo de todo eso es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Si te choca la palabra perfecto, sustitúyela por la palabra completo, ¿vale? Que es lo mismo. A fin de que la persona que estudia y escudriña las Escrituras sea completo. Que no sepa mucho de una cosa y luego nada de otras, sino que sea completo, ¿verdad? En todas y cada una de las áreas de su vida. Porque la Biblia te ayuda a vivir una vida equilibrada. La Biblia te ayuda a llevar una vida sana. La Biblia te ayuda en tus emociones, en tus recuerdos, en tu presente, en todas y cada una de las áreas de tu vida. El Señor quiere que tengas equilibrio, que seas completo, enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, lo que el Señor se trae entre manos, si me permiten la expresión, es prepararnos, instruirnos de tal manera que no solamente nos podamos autocorregir a través de la bendita palabra de Dios, sino que después podamos también instruir y enseñar a otras personas en los caminos del Señor. ¿Se acuerdan ustedes? Y hace poco se hablaba de este pasaje bíblico aquí en este púlpito, de aquel hombre etíope, eunuco, funcionario de una reina en Etiopía, que volvía sentado en su carro desde Jerusalén, leyendo al profeta Isaías. ¿Os acordáis del pasaje, verdad? El famoso etíope eunuco. Bueno, pues el hombre iba leyendo, pero no entendía nada. ¿Qué te parece? ¿De qué sirve leer si no entiendes? Y entonces Felipe, aprovechando que leía nada más y nada menos que el capítulo 53 del profeta Isaías, le hace una pregunta y le dice, ¿tú entiendes lo que lees? Interesante pregunta, ¿no? Yo te preguntaría en algún momento, ¿lo que estás leyendo lo entiendes? Y él dice, no entiendo. No sé si el autor está hablando de sí mismo o está hablando de otro. ¿Te das cuenta que si Felipe no lo hubiera ayudado
¿Te das cuenta que si Felipe no se hubiera acercado a ese carro a instruirle, a corregirle, a enseñarle, ese hombre hubiera llegado a Etiopía interpretando la Biblia de una manera equivocada? ¿Te imaginas el error que hubiera cometido? ¿Qué le hubiera dicho a la reina Candace, como así se llamaba, la reina de Etiopía? Oye, mira, he traído un pergamino del profeta Isaías y estoy leyendo un pasaje que significa esto, esto y esto. Y resulta que era todo lo contrario a lo que él está explicando. ¿Cuántas veces ocurre eso, hermanos? ¿Cuántas veces ocurre que una persona cree que lo que estoy haciendo es correcto y resulta que es abominación ante los ojos de Dios? Entonces Felipe se sienta en el carro y le explica, no, mira, esto tiene que ver con esto, con el Mesías, con su sufrimiento, con su resurrección, con su vida. Bueno, lo entendió tan claro, que él mismo sale de él pedir ser bautizado. Felipe no le dijo, oye, ¿qué opinas sobre este tema? Sino que salió del etíope. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, no hay ningún impedimento siempre y cuando creas correctamente en el Señor Jesucristo, que te acabo de hablar de Él y de presentártelo. Y le dijo, creo totalmente. Creo que el Señor Jesucristo es el Mesías. Tenía claras las ideas, ya no tenía dudas, ya sabía de quién hablaba el profeta Isaías en el capítulo 53, y entonces automáticamente se bautiza y sigue su camino, y dice que nunca más se volvieron a encontrar. Bueno, pues eso es lo que el Señor quiere con todos y cada uno de nosotros, que no solamente tú aprendas, tú corrijas tu rumbo y tu destino, sino que en un momento determinado, cuando te encuentres con alguna persona que quiere agradar a Dios o que tiene dudas o tiene interrogantes en su vida, tú le puedes decir, no, perdona, eso no es así. No, eso no es así. La Biblia dice esto y esto y esto, y lo dice en Mateo, lo dice en Lucas, lo dice en Jeremías, y lo dice en Daniel, y lo dice en Apocalipsis, y entonces tú ya puedes compartir la enseñanza con otras personas, porque de eso se trata, que no solamente tú tengas la bendición y el conocimiento en tu vida, sino que también sepas cómo compartir ese conocimiento, que ese es el gran problema de muchos creyentes, que algunos dicen que saben mucho, pero a la hora de explicarlo, no saben cómo explicarlo. Y ahí entra el pedirle al Señor sabiduría, para que lo que has aprendido lo puedas compartir y el Señor te use para instruir a personas y en un momento determinado, si es su voluntad también, llevarlo a los pies de Cristo y que conozca a Cristo como tú le has conocido hasta el día de hoy. Amén, hermanos. Pues muy bien. Entonces, se me ocurrió el otro día el hacerles un examen a los que están aquí, de tal manera que yo no necesito saber si tú sabes mucho o poco de la Biblia, porque te puedo asegurar que más o menos a estas alturas de mi vida yo sé cómo te veo, yo sé cómo veo al rebaño, a las ovejas, ¿vale? Escuchándote, observándote, cómo opinas, cómo oras, cómo te mueves, te puedo asegurar que más o menos me hago una idea de cómo vas, de cómo estás, ¿vale? Pero este examen, lógicamente, no es para avergonzar ni para humillar a nadie, porque es algo personal, ¿sí? Pero es para que tú te demuestres a ti mismo. Es como las pruebas, ¿no? Las pruebas no son para saber para el Señor saber si le amas, si no le amas, si vas a obedecer. Ya el Señor lo sabe. Es para que tú te pruebes a ti mismo, ¿no? Entonces he hecho un cuestionario que los que están en casa, quiero decirles que lo pueden descargar ahora mismo en PDF en nuestro canal de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Usted lo puede descargar y lo puede rellenar en su propia casa para que lo haga y se demuestre a sí mismo cuánto cree usted saber de la Biblia. Entonces, aquí tengo los test, los exámenes. Son muy fáciles de responder. Usted lee una pregunta y tiene 3 posibles respuestas: A, B o C. Usted marca, usted subraya la que cree conveniente y al final, o durante lo vamos haciendo todos juntos, pues comprobamos si la respuesta ha sido correcta o no ha sido correcta, ¿de acuerdo? Yo le voy a pedir a un par de hermanos que me ayuden a repartir estos folios. Nuestro hermano Carlos, Rafael, son tan amables. Creo que va a llegar para todos, por lo tanto, si vemos que no llega, lo que podemos hacer es, por familia o por matrimonio, ¿vale? Compartir uno. Vamos a poner, mientras van repartiendo, por favor, nadie se copie, porque sería una tontería, ¿no? El copiarse.
No, no, se ríen. Mira, mira. Prohibido copiarse. ¿Se acuerdan el cartel que hicimos en pleno confinamiento? ¿Qué decía aquel cartel? Prohibido quejarse. Ahora tienen que hacer uno que diga prohibido copiarse. Prohibido copiarse. Es personal. De hecho, arriba aparece nombre, para que usted ponga su nombre. ¿Vale? Son un total de 25 preguntas en 3 folios. Yo dije el otro día que todos tenían que traer lápiz. Yo lo había dicho. Los que se acordaron, si lo pueden sacar. Lamento si no trajeron, pero yo dije el otro día, hermanos, recuerden que el jueves todos tienen que traer un bolígrafo para responder a las preguntas que yo les voy a hacer. Aquí me sobra uno por si a alguien le falta. Todavía tengo alguno por aquí, Rafael. Me gustaría que guardáramos todo silencio, por favor. Estamos en pleno culto. Y la primera pregunta, me sobró uno, ¿sí? La primera pregunta la tenemos en la pantalla. ¿A alguien le falta? Porque lo que puedo hacer es leer directamente de la pantalla y darle a una persona el que me sobra. Anderson, por favor, si me puedes repartir, allí hay una hermana que le falta uno. Ahí está. Vale, perfecto. Si alguien no tiene, levante su mano. Repito a los que están en casa, por favor, hermanos, hermanas, este cuestionario, esta especie de examen personal, lo pueden descargar en PDF en nuestro canal de Facebook y en nuestro canal de YouTube, para que usted también desde su propia casa pueda hacer este examen y disfrutar de este momento especial. No hace falta que hablen los unos con los otros porque es personal. De hecho, si se pueden separar, mejor que mejor. Sí, ustedes dos. Eso, sí. Gracias. Bueno, no te separes mucho porque es personal, ¿eh? ¿Vale? Es personal. Y la primera pregunta, con 3 posibles respuestas, es ¿cuántos libros tiene la Biblia? A, 39, B, 66, C, 42. Usted tiene que subrayar o poner un círculo al lado de la letra que considera oportuna. Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿en qué idioma se escribió el Nuevo Testamento? A, en hebreo, B, en arameo o C, en griego. Usted anote, subraye la respuesta que considere. Vuelvo a repetir por si alguien se acaba de incorporar ahora al culto. En Facebook y en YouTube, Centro Evangélico Vida Nueva, usted puede descargarse ahora mismo en PDF este examen, este test personal que estamos realizando esta tarde aquí en nuestra iglesia en Santa Cruz de Tenerife. Tercera pregunta, ¿cómo se llamaba la esposa de Isaac? A, Raquel, B, Rebeca, C, Esther. La esposa de Isaac. Creo que es la cuarta pregunta, ¿verdad? ¿Cuarta? No, ahora voy a la cuarta. Cuarta pregunta, ¿cuántas tribus formaban el reino del norte? ¿Cuántas tribus formaban el reino del norte? No lo confunda con el reino del sur. A, 12, B, 24, C, 25. O 2, perdón, es que me salió ahí en la pantalla. O 2, sí, disculpen, 2. La siguiente pregunta, ¿cómo se llamaban los hijos de Noé? Es que no estoy viendo toda la pregunta en la pantalla, me la está poniendo demasiado grande y no veo toda la pregunta. Entonces, ¿cómo se llamaban los hijos de Noé? No tengo el test aquí. Rafael, ¿me puedes pasar ese que está ahí, por favor? Porque lo han puesto demasiado grande en esa pantalla y lo estoy leyendo mal. Entonces, la pregunta es, los hijos de Noé, A, Zabulón y Neftalí, B, Jacob y Esaú, C, Sem, Can y Jafet.
La pregunta número 6, ¿cómo se llamaba el segundo rey de Israel? No el primero, no el tercero, no el cuarto, el segundo. A, Saúl. B, Salomón. C, David. Pregunta número 7. Espero que los que estén en casa estén disfrutando y participando con nosotros de este test que estamos celebrando aquí en directo. 8 menos 10 de la tarde en las Islas Canarias. Pregunta número 7. ¿Quién escribió el libro de Proverbios? A, David. B, Moisés. C, Salomón. Elija usted la respuesta que considere la correcta. Pregunta número 8. ¿Quién fue la madre de Booz? A, Sara. B, Ruth. C, Rahab. Pregunta número 9. ¿Qué profeta fue enviado a Nínive para predicar? A, Jonás. B, Jeremías. C, Ezequiel. Pregunta número 10. ¿A qué profeta le cortaron la cabeza? A, Isaías. B, Malaquías. C, Juan el Bautista. No respondan en alta voz, por favor, es personal, ¿vale? Ok, siguiente pregunta, número 11. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? A, Pablo. B, Lucas. C, Pedro. ¿Quién piensa usted que lo escribió? Anote la respuesta correcta. Pregunta número 12. ¿Cuántos años estuvieron cautivos en Babilonia? A, 70. B, 400. C, 12. Fíjese bien antes de responder, Pregunta número 13. ¿Cómo se llamaba la madre de Juan el Bautista? A, María. B, Raquel. C, Elizabeth. Pregunta número 14. ¿Quién escribió el libro del Apocalipsis? A, Juan. B, Lucas. C, el apóstol Pablo. Anote usted, subraye la respuesta que considere correcta. Pregunta número 15. ¿Cómo murió Esteban? Si prestaron atención al mensaje que Anderson dio hace poquito, lo sabrá. Murió crucificado, respuesta A. B, de muerte natural. O C, apedreado. Pregunta número 16. ¿Cuál es el salmo más largo de la Biblia? A, el 150. B, el 119. O C, el 91. ¿Qué tal lo llevan, hermanos? ¿Bien? ¿Creen que van a aprobar? Tenemos 10 viajes gratis a Israel para los que aprueben, con todos los gastos pagados, ida y vuelta, hoteles de 5 estrellas, 4 comidas al día, paseo en camello por el desierto del Negev. Pregunta número 17. ¿Dónde nació el Señor Jesucristo? A, en Jerusalén. B, en Nazaret. C, en Belén de Judea. Pregunta número 18. Seguro que en casa muchos hermanos que nos están viendo en esta tarde en directo están disfrutando mucho. Pregunta número 18. ¿Quién fue el sucesor de Moisés? A, Josué. B, Caleb. C, José. Pregunta número 19. ¿Quién dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven? A, Salomón. B, Daniel. C, Job. Pregunta número 20. Nombre de la isla donde pastoreaba Tito. A, Chipre. B, Creta. C, Patmos, la isla de Patmos. Pregunta número 21. ¿Qué profeta amonestó al rey Saúl? A, Samuel. B, Natán. C, Juan el Bautista.
Penúltima pregunta, número 22. ¿Cómo se llamaba el marido de Noemí? A, Kelión. B, Elcana. C, Elimelec. Y última pregunta, la 25. ¿Qué reina quiso matar al profeta Elías? A, la reina Basti. B, la reina Esther. O C, la reina Jezabel. Estas eran las 25 preguntas. ¿Alguien, bueno, me imagino, todas las han contestado todas? ¿Todas las han respondido? ¿Algunas no? Bueno, lo que vamos a hacer ahora a continuación es dar respuesta a las preguntas y usted mismo corrija si ha errado o no ha errado en las preguntas que hemos hecho en esta tarde. La primera pregunta, ¿cuántos libros tiene la Biblia? ¿Qué respondieron ustedes, hermanos? Exactamente, la respuesta correcta era la B, 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos respondieron bien a esta pregunta? Muy bien, gloria a Dios. La segunda pregunta, ¿en qué idioma se escribió el Nuevo Testamento? ¿Hebreo, arameo o griego? Griego, exactamente. El griego fue el idioma del Nuevo Testamento. Número 3, ¿cómo se llamaba la esposa de Isaac? ¿Raquel, Rebeca o Esther? ¿Seguro? ¿No era Raquel? A ver, ¿quién respondió Raquel? Pues no, era Rebeca. Era Rebeca. Rebeca, respuesta número B. Raquel, ¿de quién era esposa? De Jacob. De Jacob. Pregunta número 4. ¿Cuántas tribus formaban el reino del norte? ¿2? No, señor. El reino del norte lo formaban... Está mal. Disculpen. Está mal. Era una pregunta trampa. Ahí me equivoqué yo porque puse A, 12, B, 24, C, 2. Y la respuesta correcta es 10. 10. Bueno, no se hagan los listos ahora. No se hagan los listos ahora. 10 tribus en el norte se llamaba al reino del norte Israel. 2 tribus al sur que se llamaba el reino de Judá. Aunque era Judá y Benjamín, ¿vale? Disculpen, la pregunta 4 era 10. Pregunta 5, ¿cómo se llamaban los hijos de Noé? Sem, Can y Jafet, exactamente. La respuesta era la C. ¿Cómo se llamaba el segundo rey de Israel? David. ¿Y el primero? ¿Y el tercero? ¿Y el cuarto? Llegan hasta el 3 nada más, ¿no? Bueno, venga, muy bien. Pregunta número 6, ¿cómo se llamaba? Bueno, perdón, número 7. ¿Quién escribió el libro de Proverbios? ¿Quién? ¿No fue David? Fue Salomón, exactamente. Salomón. Vamos a tener que después hablar con los de iluminación. ¿Me oyen arriba, sí? Vamos a tener que hablar con los de iluminación porque aquí en el púlpito no se ve nada. Ahí estoy a oscuras completamente. Vamos a tener que poner algo aquí encima de la cabeza o algo. Pregunta número 8. ¿Quién fue la madre de Booz? ¿Seguro? ¿No fue Ruth? Rahab, exactamente. Aquella mujer de la ciudad de Jericó. Y Booz se casó con Ruth, pero su madre se llamaba Rahab, exactamente. La 9. ¿Qué profeta fue enviado a predicar a Nínive? El profeta Jonás, exactamente. Respuesta número A. ¿A qué profeta le cortaron la cabeza? ¿A Isaías, a Malaquías o a Juan el Bautista? A Juan el Bautista, así es. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Pregunta 11. ¿Alguien contestó otra cosa? ¿Tú qué contestaste? Lucas. Lucas escribió el libro de los Hechos, exactamente. Pregunta número 12. ¿Cuántos años estuvieron cautivos en Babilonia? 70. El 400, ¿qué tiene que ver? Con el tiempo que estuvieron en Egipto, pero 70 estuvieron cautivos en Babilonia. Muy bien. Pregunta número 13.
a ver qué dicen los que están en casa. Mañana, seguramente por la mañana me mandarán un montón de mensajes y de fotografías. Yo lo hice, este es mi examen. Ya verás, mañana va a haber fotografías para parar un tren. ¿Cómo se llamaba la madre de Juan el Bautista? Elizabeth, muy bien, Elizabeth. ¿Quién escribió el libro del Apocalipsis? Pregunta 14. Juan, exactamente, el apóstol Juan. Pregunta 15, ¿cómo murió Esteban? Apedreado. Muy bien, ¿alguien puso otra respuesta? ¿No? Muy bien. Vamos a la pregunta número 16. ¿Cuál es el salmo más largo de la Biblia? ¿No era el 150? No. No, el más chiquito es el 117 y el más largo el 119. Muy bien. Pregunta 17. ¿Dónde nació el Señor Jesucristo? ¿En Jerusalén, en Nazaret o en Belén? ¿Seguro? En Belén de Judea. Se crió en Nazaret, pero nació en Belén de Judea. ¿Quién fue el sucesor de Moisés? Josué, exactamente. No fue ni José ni Caleb, sino respuesta a Josué. Pregunta 19. ¿Quién dijo? A ver, ¿quién contestó a esta pregunta? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job, exactamente. Al final del libro, en el último capítulo, allí aparece esta hermosa frase. De oídas te había oído, Señor, mas ahora mis ojos te ven. Pregunta número 20. Nombre de la isla donde pastoreaba Tito. Chipre, Creta. Había 3 opciones, Chipre, Creta o Patmos. A ver, Creta. Pastoreaba en Creta. A los cretenses. A los cretenses. Respuesta letra B. Pregunta número 21. ¿Qué profeta amonestó al rey Saúl? Samuel. ¿Natán a quién amonestó? A David. ¿Y Juan el Bautista? A Herodes, exactamente. Pregunta número 22. ¿Cómo se llamaba el marido de Noemí? Kelión no. ¿Elcana o Elimelec? A ver, ¿quiénes respondieron? Por ejemplo, Kelión. Kelión y Malión eran los hijos de Elcana y de Noemí, exactamente. Pero en este caso la respuesta era Elcana o Elimelec. Vamos a comprobarla en el libro de Ruth. Vamos al capítulo 1 de Ruth. Primer capítulo del libro de Ruth. Para que se queden tranquilos. Y ahí van a comprobar la respuesta. Alguien busque Ruth capítulo 1, por favor. Los primeros versículos, ¿quién lo tiene? Ruth capítulo 1. Elena, ¿tienes tu Biblia a mano? ¿Algún hermano? Rafael. Ruth capítulo 1. ¿Qué dice? Elimelec. Elimelec y Noemí tuvieron a Kelión y a Malión. Eso es, muy bien. Y tenemos la última pregunta. ¿Qué reina quiso matar al profeta Elías? Jezabel. La reina Basti fue la anterior a la reina Esther, pero la perversa Jezabel fue la que le puso precio a la cabeza del profeta Elías. Bueno, hermanos, pues, ¿cuántos han aprobado? Solamente tenemos 10 billetes. ¿Cómo hacemos? Gloria a Dios. Es muy, muy importante, queridos hermanos, que ustedes sean estudiantes fieles y constantes de la Biblia, para que conozcan la palabra del Señor, para que cuando se predique de cualquier tema, de cualquier personaje, de cualquier persona, ustedes puedan disfrutar y puedan entender el mensaje que se está dando en ese momento. Porque hay muchos hermanos que cuando se está predicando la palabra, pues no saben lo que se está diciendo porque no conocen ese pasaje bíblico. Yo les pediría a todos y a cada uno de ustedes, por favor, que en este año
hagan un esfuerzo por leer como mínimo 4 capítulos cada día de la Biblia. Si usted se propone seriamente, por ejemplo, lo puede hacer 2 del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo Testamento, ¿vale? O 4 del Antiguo o del Nuevo. Si usted se propone seriamente todos los días durante este año, leer 4 capítulos de la Biblia antes de que llegue el mes de diciembre, ha leído toda la Biblia. Sé que hay capítulos que son más fáciles de leer que otros, lo reconozco. Sobre todo cuando llegan a esa parte de las famosas genealogías, vengan nombres y más nombres, y este engendró a fulano y este. Pero todo eso tiene una razón de ser. Y cuando usted conoce todos esos nombres, toda esa trayectoria, toda esa forma como Dios fue tratando y preparando a su pueblo, usted puede disfrutar de todas las predicaciones, de todos los estudios bíblicos, de todo lo que se comparta, porque usted va a saber de lo que se está hablando y no va a estar ahí en el aire sin saber por dónde van los tiros. Vamos a orar en esta tarde y pedirle a nuestro Dios que ponga en nosotros apego a su palabra. No hay desgracia peor que un creyente que no tiene un apego y un amor a la palabra de Dios. El autor del Salmo 119, y se cree que fue el mismo rey David, dijo: cuánto amo yo tu ley, Señor. Enséñame, muéstrame las maravillas de tu palabra. Y vamos a pedirle al Señor en esta tarde que nos dé mucho amor por su palabra, que la leamos, que la memoricemos y sobre todo que la pongamos en práctica y que podamos cada día de nuestra vida escudriñar las Sagradas Escrituras sabiendo que Dios nos habla a través de ellas, hermanos. Enséñele la palabra a sus hijos, aunque sean pequeños, mejor todavía, a sus nietos. Memoricen la palabra de Dios. Es un ejercicio extraordinario tener el cerebro entrenado, preparado, ocupado. La palabra de Dios es comparada con muchas cosas, con un pan que alimenta el alma, con un martillo que golpea la roca, con una espada, la espada del Espíritu, que nos ayuda a desbaratar todos los dardos de fuego del maligno y sus maquinaciones, juntamente con otras partes de la armadura. Señor, en esta tarde te damos gracias porque tú nos has dado un regalo maravilloso, Señor. Tenemos el cuadro completo, no falta nada, no sobra nada. Tu palabra es perfecta y maravillosa. Cuánto la amamos, cuánto anhelamos leerla, estudiarla cada día de nuestra vida. Señor, que en nuestras vidas el amor a tu palabra, el apego a tus sagradas escrituras sea algo normal y natural en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a dedicar cada día tiempo a leerla, a memorizarla, a compartirla, porque conociendo tu palabra te conoceremos a ti, Señor. Y te damos gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, y tú mismo dijiste de ella que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra siempre, por la eternidad, permanecerá. Gracias por los hombres que se esforzaron para que tu palabra nos llegara intacta a nuestras manos. Gracias por los hombres que dieron su vida en este país y en otros, para que la palabra de Dios llegara a todos los rincones de la tierra y a través de ella pudiéramos conocer la verdad, verdad que nos hace libres. Señor, en esta tarde te damos gracias por este tiempo que hemos podido pasar y pedimos, Señor, que sigas obrando en nuestras vidas a través de tu hermosa y preciosa palabra. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.